Va a iniciar pues la grabación. Entonces ya iniciamos a grabar y vamos pues a arrancar con nuestra presentación. Voy a mirar si, listo, muy bien. Si de pronto van teniendo alguna duda, alguna pregunta de lo que vamos a ir revisando, me pueden escribir en el chat que aparece ahí en la sesión. Y ahorita al finalizar yo les voy a dar un espaciecito para que ustedes hagan las preguntas si necesitan realizarlas. Listo, entonces pero vamos a concentrarnos mucho, vamos a poner mucha atención, porque como les decía, este es un tema que es un poquito, por decirlo así, ladrilludito, es un tema extenso. Hoy básicamente vamos a ver dos conceptos que se llama toxicocinética, que es cómo se mueven al interior del organismo humano cualquier sustancia tóxica o cualquier sustancia que genera una distribución al interior, como si fuera un alimento. Entonces imagínense, yo me como una manzana, hago el proceso de digestión, de absorción. Eso mismo pasa con todas las sustancias tóxicas o los químicos que van a hacer una interacción al interior del organismo, y eso pretende explicar la toxicocinética, cómo es ese movimiento al interior del organismo de los químicos y de las sustancias tóxicas. Y la toxicodinamia básicamente lo que nos va a explicar es cuando ya se ha hecho la distribución o la interacción en el organismo con ese tóxico, cuáles esas implicaciones para un sistema celular al entrar con ese producto. Entonces hay un primer concepto que se llama el xenobiótico, que va a ser muy importante, porque es cualquier sustancia externa que entra al organismo. La vamos a interpretar como xenobiótico. Y ese término lo vamos a ver a lo largo de del tema. Para que no se les olvide, apúntenlo ahí a un ladito, xenobiótico. Entonces lo primero es lo que les explicaba. Nosotros tenemos, voy a tratar de sacar aquí una pizarra para anotar alguna cosita. Nosotros tenemos acá el término inicial de toxicocinética. Entonces nosotros lo primero que vamos a tener es un producto químico. Ese producto químico, cuando va a entrar al organismo, se va a traducir en una dosis para el organismo en la que vamos a tener contacto. Entonces siempre que nosotros vamos a hablar de toxicología es porque ya ese producto químico, esa sustancia tóxica, ingresó a través de una dosis al organismo. Cuando nosotros estamos hablando de sustancias químicas en general o de peligros químicos, es que está ahí el químico, pero no hemos tenido contacto, no ha ingresado a nuestro organismo. Ese producto químico entonces genera en el organismo un metabolito eh, que va a reaccionar al interior del organismo. Ese producto químico al interior pues se metaboliza o se convierte en otro, y luego lo que va a ir es a un órgano blanco, y esta es una de las vías de entrada. Una segunda vía de entrada que nosotros tenemos para el producto químico es que él se convierte en un metabolito, pero también ese producto químico llega directamente hacia un órgano blanco. En ese órgano blanco, él va a hacer una interacción, y aquí es donde vamos a encontrar ya la toxicodinamia. Entonces miren que la primera parte, que es todo lo de toxicocinética, solamente estamos hablando cómo el producto químico entra al cuerpo, se convierte luego en un metabolito o entra directamente y afecta a un órgano blanco, y ya ahí vamos a empezar a hablar de toxicodinamia. En ese órgano blanco, básicamente lo que va a ocurrir con ese metabolismo es que va a producir una lesión en el sistema celular. El organismo inmediatamente lo que intenta hacer es una reparación, y ahí es donde nosotros vamos a tener en esa reparación todas las posibilidades de efectos tóxicos. Entonces ahí encontramos que tenemos un efecto de tóxico agudo, como por ejemplo cuando se intoxican con licor adulterado, hay una intoxicación aguda. El organismo básicamente va a responder de forma inmediata, y lo otro es que vamos a tener una intoxicación crónica. Hablemos que estoy expuesto todos los días, pero no voy a ver aún el efecto tóxico hasta que esté expuesto, que alcance una gran acumulación en ese órgano blanco, que puede ser, por ejemplo, un cáncer, que puede ser un daño hepático, un daño renal, un daño de ese órgano blanco. Esos son los primeros dos términos que es muy importante entenderlos.
Vamos a seguir por acá. Pues miren, la toxicocinética básicamente es movimiento y toxicodinamia es la interacción entre esas moléculas pues, que nosotros tenemos. La intoxicación sigue varias fases. Voy a volver a sacar acá mis testigos para resaltar. Entonces tenemos, lo primero es que nosotros vamos a encontrar en la intoxicación unas fases. Tenemos una fase que vamos a llamar la fase previa, que es todo esto hacia atrás. En esta fase previa, nosotros vamos a encontrar sustancias químicas que pueden estar en el aire, en el agua, en los alimentos y en otros productos que puedan ser ingeridos o puedan tener contacto con la persona. Esas sustancias químicas necesitan estas vías de transporte para poder llegar al organismo. Los agentes químicos que se mueven a través del aire, pueden ser en gotas, en gases, en vapores, van a entrar en contacto básicamente por inhalación, inhalación respiratoria. Todo lo que sea agua, alimentos, van a entrar posiblemente por una vía de ingestión. Yo los puedo ingerir, los puedo consumir accidentalmente o de forma consciente. Pueden tener un contacto cutáneo, o sea, en la piel, y aquí no importa si la piel está intacta o si está expuesta, como en una dermatitis, como en una herida, pero siempre nuestros poros van a tener esa capacidad de absorción de esa sustancia que puede estar en medio líquido o en otra forma de la sustancia química. Pueden tener contacto ocular o pueden tener contacto, y aquí básicamente estamos hablando de mucosas. Mucosas no solamente en los ojos, sino en órganos genitales y boca, pero sin ingestión. Esto lo vamos a llamar la fase de exposición. La fase de exposición es cuando una persona a través de estas formas tiene contacto con ese agente químico. Lo primero que va a ocurrir en el organismo es que se va a hacer una absorción. Hay algunas vías que tienen absorción más rápida que otras. Por ejemplo, la ingestión y el contacto con mucosas, por ejemplo, ojos, boca o contactos en órganos genitales, tienen una absorción mucho más rápida que cuando yo hago la inhalación o cuando yo hago la ingestión. Tiene un proceso por el metabolismo del estómago, la absorción en el intestino, que es un poco más tardío. Cuando yo hago la absorción del químico en mi organismo, lo primero que vamos a encontrar es la primera fase toxicocinética, o sea, cómo se va a distribuir. Entonces eso lo que va a pasar es que a través de los pulmones, del sistema digestivo, de la piel, de las mucosas, de la vía parenteral o de otras vías, eso nos va a llegar al plasma sanguíneo. ¿Qué es el plasma sanguíneo? O sea, todo nuestro sistema cardiovascular, venas y arterias, y va a empezar a circular por el organismo. Cuando él empieza a circular por el organismo, lo que va a encontrar es un órgano blanco, o sea, un órgano al que yo le puedo generar el daño. Y ahí es donde yo estoy hablando de que cuando encuentro el órgano blanco voy a generar el efecto tóxico. Y ahí es donde las personas se van a dar cuenta que están en una fase clínica o que están intoxicadas, tienen una fase aguda. Les voy a hacer un ejemplo con la vida real. Entonces uno llega, consume mariscos y es alérgico a los mariscos, entonces eso está en los alimentos, luego yo lo ingerí, él se distribuye, se absorbe en el organismo, se distribuye a través del plasma y y se hace una distribución generalmente, y yo tengo el efecto tóxico, que es cuando yo genero el edema generalizado, el shock, y ya tengo un problema respiratorio, entonces no puedo respirar porque eso me genera ese efecto tóxico. Entonces ya estoy en la fase clínica C, que tengo que consultar. Y ahí vamos a encontrar, cuando yo esté en fase clínica, o que ya hay una fase de toxicodinamia, o sea, yo ya sé cuál es la lesión que le estoy generando al órgano blanco. ¿Qué es lo primero que el organismo va a intentar hacer? Y es algo que se llama distribución o biotransformación. Él va a intentar, con esas moléculas que ingresaron a mi organismo, a intentar transformarla en un producto que él pueda eliminar.
y en un metabolismo que sea menos tóxico para el mismo organismo, o sea, que él pueda mantener al interior sin que genere un daño en el órgano blanco. Cuando él hace esa distribución o esa biotransformación, va a seguir el proceso de eliminación. Hay algunas ocasiones en que el producto fue tan alto que el organismo no lo va a poder eliminar, entonces genera la muerte de la persona. Pero ustedes van a tener una fase de eliminación que van a encontrar esos metabolismos químicos en la orina generalmente, en las heces, en el aire expirado, porque como el plasma se intercambia en los pulmones por el través del sistema circulatorio, entonces en el aire expirado generalmente encontramos metabolismos químicos. En la bilis, y por eso es que hay gente que cuando vomita como efecto tóxico, en ese vómito se siente el olor y al químico que ingirieron o con el que están intoxicados. Esos son mecanismos del organismo. Generalmente hay algunos tóxicos que pueden durar meses en orina, en aire expirado, en bilis, y tenemos otros como, que ahorita vamos a ver, como el sudor, la leche materna y otros productos que se pueden, por donde se puede eliminar también sustancias químicas, pero estos que vemos acá son los principales. ¿Preguntas hasta acá? ¿O está claro? Ahí vamos a ir profundizando pues en los temas. Te voy a abrir aquí el chat para irlos viendo, por si hay alguna pregunta. Bueno, ya la definición entonces es clara. Estudio del curso de ese xenobiótico desde que yo lo ingiero, lo absorbo, hasta que se elimina del cuerpo. Entonces, al interior de esa fase toxicocinética ocurre la toxicodinamia. Entonces, están esas tres fases, yo ya se las expliqué, voy a pasar rápido estas diapositivas. Entonces, lo primero es que el organismo, el tóxico entra al organismo hasta el lugar donde va a producir el efecto. Entonces, hay una fase de exposición, luego una fase de movimiento y luego una fase de distribución o de interacción con el organismo. Entonces, por acá me dice Carlos, en el caso de casos sospechosos en el trabajo, estos son los síntomas o se debe seguir lo recomendado por ES y ARI, esas siglas, ¿qué significan? Ah, bueno, EPS-ARL. Generalmente nosotros vamos a encontrar que cuando uno trabaja en una industria química, siempre van a haber protocolos en caso de intoxicación, porque nosotros, sea por el plan de emergencias o sea por la matriz de peligros, vamos a encontrar que ese es uno de los peligros latentes que nosotros tenemos que saber cómo lo intervenimos. Cuando nosotros manejamos sustancias químicas que son tóxicas dentro de una organización, esto tendría que estar previsto porque va a generar una situación de emergencia, que yo tengo una intoxicación aguda en la gente. Una intoxicación aguda entonces se convierte en una emergencia y yo como empresa tengo que tener definidos los protocolos que voy a seguir. Hay algunas ARLs que lo tienen muy claro. ¿Qué es lo básico? Las hojas de seguridad te dan las herramientas para saber qué hacer cuando ocurre exposición a las sustancias químicas de forma accidental a través de esas tres vías: ingestión, respiración, contacto dérmico o inhalación, ¿cierto? Que son las tres principales. Y le dicen qué hacer en caso de esa emergencia. Cuando eso ocurre en el medio ambiente laboral, que ocurre esa intoxicación aguda, yo tengo una persona ya intoxicada que me colapsó en la empresa, eso se va a atender generalmente por la ARL porque él está expuesto a la sustancia tóxica. Si es en la casa con un producto químico o es algo de enfermedad común, ya uno lo direcciona a EPS. Generalmente la EPS no es la que te va a decir cuál es la guía de manejo, sino la IPS, o sea, la institución clínica, hospital, donde tú lleves a la persona, que tienen sus propios protocolos para atender intoxicaciones. Nunca una EPS va a definir guías de manejo en emergencias, sino las IPS, que son las que prestan el servicio a la EPS. Básicamente lo que uno hace a nivel empresarial con una persona, y vamos a ver en el curso algo que se llama el paciente intoxicado. Nosotros solo deberíamos dar primeros auxilios, de acuerdo a la hoja de seguridad y al producto químico que tengamos, porque ya el manejo se debe hacer en
el sitio de atención clínica donde llevemos a la persona. No deberíamos ser nosotros que manejemos eso dentro de una empresa por el riesgo de que no sabemos en esa fase toxicocinética y toxicodinámica la persona cómo va a responder. Dice que en el caso de mezclas o formulaciones de varios productos, se debe seguir la información de la sustancia más peligrosa o cómo sería el protocolo recomendado. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay una persona que tuvo una intoxicación a múltiples sustancias, básicamente hay unos principios generales de primeros auxilios y es como la valoración primaria que eso hace una persona. Puede respirar, su vía circulatoria no hay hemorragias, está consciente, orientada, remita. Y el centro de salud, el centro médico es quien va a dar el manejo. ¿Qué hace uno generalmente? Llévese todas las hojas de seguridad de los productos químicos a los que estuvo expuesto, para que sepan cómo darle el manejo. Pero a nivel empresarial hace algo de primer respondiente, solamente evalúe vía aérea, circulación, tiene signos vitales y remita, pues uno no hace ningún manejo adicional. ¿Por qué es importante todas las hojas de seguridad? Como en los medicamentos, las sustancias químicas hacen compatibilidades. Entonces pueden interactuar y potenciarse en los efectos, o nosotros podemos tener que una inhiba a la otra, pero hablando de reacción química, no de reacción con el organismo. Entonces, siempre que tengan una persona intoxicada, tienen que identificar con qué productos estuvo expuesto. 1, 2, 3, 4. Digamos que tengo una persona que tengo una bodega de químicos. Esa bodega de químicos tiene un mal almacenamiento de esas sustancias, hicieron una compatibilidad y una situación de emergencia. Yo debería saber qué es lo que hay ahí. Por eso siempre la recomendación de cualquier programa de químicos es que las hojas de seguridad tienen que estar en donde está almacenado el químico, para que en situaciones de emergencia, si hay una intoxicación o otro tipo de situaciones, yo sepa cuáles son esos riesgos de esa sustancia, no solo a la salud, sino al medio ambiente, para poder actuar. Pero yo no les recomendaría en ningún caso que en la empresa se haga algo adicional con un trabajador por el riesgo legal que uno tiene, y eso se debe remitir inmediatamente. Hay que definir unos protocolos, sí, sustancias muy tóxicas. Uno lo que hace es una descontaminación inicial, por ejemplo, si hubo contacto en piel, en mucosas, mientras remite. Pero si es vía ingestión, inhalación, pues yo no voy a poder hacer sino una remisión rápida y una evaluación primaria para poder tomar cartas en el asunto. Hay empresas que están en sitios muy aislados, a un centro de salud, digamos, están a 1 hora de camino del hospital más cercano. Esas empresas, pues, generalmente se vuelven muy robustas en su personal de salud que está al interior de las empresas para poder manejar ese tipo de situaciones. Tienen personal de enfermería, tienen médico dentro de la planta para darle manejo, pero nosotros como administradores, pues, debemos conocer muy bien las sustancias y cuáles son esos riesgos a la salud. Si tendríamos todo ese programa o ese grupo robusto que personal de salud, pues uno podría definir unos protocolos iniciales más allá del primer respondiente. Pero por ahora para ustedes es que conozcan muy bien esa sustancia, la vía de exposición de las personas, si eso ingresa al organismo, qué pasa, y ustedes qué harían con el manejo de un paciente intoxicado, que eso lo vamos a ver en otra sesión. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente intoxicado? Listo. Entonces tenemos acá, en la fase de exposición, entonces hay unos factores que interactúan con ese químico, la temperatura de la sustancia, el tema de la luz que a veces desnaturaliza esas sustancias, la humedad, las transformaciones químicas que tengan con el medio ambiente. Ejemplo, el ácido acético, cuando se contacta con agua, cambia su metabolito y se convierte en otra cosa más peligrosa. Eso nosotros deberíamos tenerlo muy claro si trabajamos en una empresa química. Si mi químico entra en contacto con factores ambientales, ¿qué pasa con él? Para saber si es más fácil que yo me exponga o no. Luego entonces viene la fase, esto ya no se los voy a recordar porque ya lo hemos hablado, igual esta presentación se las voy a dejar en la plataforma para que la estudien. Y es importante, sí, en esta diapositiva, que los tóxicos siempre van a buscar en las células un receptor para poder generar el efecto tóxico. Por eso no es que todos los órganos
del cuerpo se pueden intoxicar. Hay unos órganos blancos, o sea, tienen esos receptores donde se van a pegar esas moléculas en esas células. No ocurre con todos los órganos del cuerpo humano. Los químicos o los tóxicos generalmente tienen pues unas propiedades. Estas propiedades nosotros siempre las vamos a encontrar en la hoja de seguridad. ¿Cuál es el punto de fusión, de ebullición? Porque, por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición son muy importantes porque cuando se presentan una sustancia, estos dos puntos pueden inhalarse vapores. Y esto lo vamos a tener que leer muy bien en las hojas de seguridad. Hay unos que son unas propiedades eléctricas, que ya tienen la capacidad de potenciarse de acuerdo a cualquier tipo de electricidad que esté presente. Hay unas cargas pues de químico cuánticas que llama la carga atómica, o sea, toda la posibilidad de enlazarse con otros iones, otras moléculas. Tenemos unas propiedades estéricas que hablan de cómo es el volumen, la forma y la superficie de esa molécula en la que está conformada ese químico con el que yo estoy tratando. Y es muy importante que nosotros identifiquemos en la hoja de seguridad cuáles son las características estructurales de mi sustancia química, porque a mayor número de enlaces o de anillos, esa sustancia va a ser más persistente en el organismo, no se va a poder destruir tan fácil, entonces la eliminación generalmente es más difícil cuando es una molécula muy estructurada químicamente hablando en sus enlaces, es más fuerte. ¿Listo? Miren, este es un ejemplo de la célula. Nosotros tenemos acá una célula y en esta célula, yo no sé si ustedes la habían identificado alguna vez. Nosotros tenemos en el cuerpo, voy a sacar otra vez aquí para dibujar. El lapicito se me perdió. Nosotros tenemos generalmente en el cuerpo una y dos capas que son las membranas. Esas membranas lo que nos van a permitir es el transporte de sustancias al interior, que entran a la célula o que salen. Esas membranas entonces hacen un proceso de regulación para mantener un equilibrio dentro y fuera de la célula. Yo creo que si son de salud, esto es un repaso de biología. Estas capas de lípidos, de proteínas, de carbohidratos y de otras sustancias como los fosfolípidos van a ser los facilitadores para que estas sustancias químicas puedan entrar al interior de las células. Acá me dice la plataforma que me quedan 10 minutos de grabación. Si se me acaba la grabación, inmediatamente les voy a abrir otro enlace para que nos conectemos a la siguiente. Listo, entonces abro la plataforma, les creo el otro enlace y nos conectamos por otra para que nos permita grabar toda la reunión completa y los compañeros que no estuvieron la puedan ver. Entonces lo que nosotros vamos a tener siempre es una célula que deja ingresar y salir esas sustancias. En ese transporte de sustancias hay unos procesos de difusión, unos que son activos, o sea, la sustancia, el metabolito encuentra a alguien que lo transporte, y hay otros procesos pasivos. Entonces lo que tenemos acá es que yo tengo una molécula, yo les pongo acá otra vez el pincito para dibujar. Yo tengo acá un metabolito, que es un metabolito muy simple y que básicamente se va a ingresar a la célula de una forma que se llama difusión simple. O sea, no necesito quien me transporte, porque puedo entrar fácilmente a la célula. Este tipo de sustancias que entran por difusión simple generalmente generan intoxicaciones más rápidas. Tengo otras que son unas sustancias que necesitan un canal por el cual atravesarse. Eso se llama, o una proteína que la transporte. Y estos dos procesos se llaman difusión facilitada. Yo necesito pegarme a otra sustancia que me entre a la célula. Pero eso todo se va a partir del transporte pasivo.
alguien me está entrando. Estos tres generan muchas veces unas intoxicaciones muy agudas en ese tipo de metabolito. Y tenemos uno final que es el transporte activo. Estas son las intoxicaciones más graves. El químico tiene la capacidad de ingresar al organismo y pegarse muy fácil y genera al interior de la célula un receptor adicional. Tiene un receptor que activamente lo empieza a entrar. Pues miren, si aquí no existe la proteína, el canal que ayude a esa difusión para entrar, el metabolito no va a poder entrar. En cambio, en este activo, él solito se ingresa, tiene la llave de la casa. Entra y nos va a generar en el transporte activo unas intoxicaciones un poquito más graves, que eso va a depender también de la sustancia. Entonces, las vías en las que yo puedo absorber, ya aquí están completicas. La inhalación, por la vía gastrointestinal, que es la más común en el medio de la enfermedad común, intoxicación por alcohol, por sustancias psicoactivas, por alimentos. Y las vías más comunes en el medio laboral son la inhalatoria, por inhalación por respiración, la vía cutánea, que yo tuve contacto con el químico en la piel, y hay otras vías, ejemplo la sublingual, que es el producto químico se aloja debajo de la lengua, y esta es una vía, una mucosa, la boca, que si yo pongo, no sé si ustedes han escuchado a una persona que está infartada, le ponen un medicamento debajo de la lengua para actuar de forma rápida, porque la vía sublingual tiene una absorción muy rápida al organismo. Entonces esta vía generalmente no la van a encontrar en medios laborales. Sublingualmente nosotros hablamos de algunas personas que intentan suicidarse y que conocen estos mecanismos, o como la vía rectal. Básicamente la vía rectal la utilizan más para intoxicarse con alcohol o con otras sustancias por la fácil absorción que tienen estas mucosas. Entonces miren que cuando nosotros estamos hablando de mucosas, el efecto se encuentra muy rápido, pero la eliminación también ocurre de forma muy rápida. Tenemos una vía parenteral, que puede ser que intravenosa, a través de un catéter, de una aguja o por vía accidental, yo tenga contacto con venas del organismo, que sea subcutánea, que algo penetre a mi piel y se aloje ahí, o vía intramuscular. Esas vías de absorción, entonces yo les digo, en el medio laboral las más comunes son la inhalatoria y la cutánea. Las otras van a ser más de tipo de enfermedad general o a nivel externo. En la vía inhalatoria, la sustancia va a tener mucho que ver. Si el estado físico es de gas o vapor, nosotros vamos a tener unas micras menores en el tamaño de la partícula y se van a hacer una inhalación a pulmón. Pero si yo la tengo en líquidos, en nieblas o en aerosoles, esas partículas van a quedarse generalmente, o la absorción va a ser más lenta porque se van a quedar filtradas en la vía aérea superior. También puedo tener unos sólidos que se convierten en aerosoles, como los gases que están comprimidos, que pueden ser un sólido que a través de un agente expulsor, por ejemplo un extintor. Un extintor tiene un polvo químico que es un sólido con agente expulsor. Cuando uno inhala eso, está inhalando sólidos y las partículas son más grandes. Ahí estamos hablando de las partículas de los polvos o partículas que son visibles. Y tenemos unos humos. Los humos se diferencian de los gases y de los vapores, o de las nieblas y de los líquidos, porque generalmente la sustancia está en forma gaseosa y no es a veces visible. Hay unos humos que son los metálicos, que esos son de muy industriales, y los humos carbonosos. Entonces en los humos carbonosos, imagínense cuando ustedes están en una finca y hacen la carnita al carbón. Ustedes están respirando todos esos humos de carbón que van a intoxicarlos, porque esas sustancias quedan persistentes en el pulmón. Por eso es que hay en zonas de Colombia que hay muchísimo cáncer de pulmón asociado a la inhalación de estos humos, pero que generalmente uno ve que es inofensivos porque no generan un efecto inmediato. Por vía respiratoria, entonces las vías respiratorias son intoxicaciones muy agudas y muy graves porque se distribuyen inmediatamente al organismo a través del intercambio que se está haciendo para hacer oxigenación de la sangre. Como el tóxico no pasa por el hígado, que es el principal órgano de eliminación,
no tenemos mecanismos para metabolizar, o sea, convertir esa sustancia en una menos peligrosa, entonces va a estar circulando por el organismo de una forma más rápida y con mayor potencia. No hay un tratamiento neutralizante, por eso les decía, cuando ustedes tengan un problema en la empresa con la inhalación de una sustancia, no traten de hacer nada en la empresa. ¿Qué hay que hacer con la persona? Remisión inmediata, porque nosotros ahí no tenemos, a no ser que traemos en un hospital, que están los recursos de salud para poder hacer un manejo de esa intoxicación. ¿De qué depende la evolución de una persona? La frecuencia con la que estuvo expuesto al químico durante ese tiempo y el volumen que respiró esa persona. Adicional del estado de salud de esa persona respiratorio. Si es una persona con una enfermedad pulmonar, respiratoria obstructiva, si un proceso de gripa, de bronquitis, o sea, que ya tenga una predisposición para inhalar y exhalar el aire, pues vamos a hacer menor circulación de aire en el pulmón y la absorción del químico va a ser mucho mayor que si es una persona sana. Entonces acá, eso es importante, el tema del manejo de, pues como de las personas, conocer sus estados de salud, conocer cuál es el estado de salud y a qué las vamos a exponer para que mirar si eso es compatible o no en una situación de emergencia. Por vía gastrointestinal, pues es como la mejor forma de intoxicarnos, diría yo, porque nosotros vamos a tener ahí muchas barreras. Nosotros vamos a tener entonces todo el tracto digestivo como vía para ir neutralizando esa sustancia química. Entonces, por ejemplo, a veces ingieren y lo primero que ocurre es una quemadura de esófago cuando le ocurre la intoxicación o quema de estómago y demás. Entonces, yo a través del tracto digestivo lo que voy a ir haciendo es ir buscando la solubilidad, o sea, que voy a ir buscando que esa sustancia yo la empiece a absorber y a digerir de una forma que la vaya neutralizando. Lo otro es que como en el estómago, en el colon y en todo el sistema digestivo nosotros tenemos una cantidad de sustancias ácidas eh, y demás que me permiten procesar los alimentos que pueden ser básicos o ácidos, o grasosos, dulces, salados. O sea, el estómago está preparado para ciertos pHs. Él tiene la capacidad de volver esa sustancia más estable, de moverse más lento el tracto digestivo para poder absorberla y procesarla. Entonces la vía gastrointestinal, por eso es que la gente que intenta suicidar tomando químicos a veces no lo consigue, porque nosotros tenemos mecanismos de defensa en el sistema tracto digestivo para poder estabilizar, neutralizar y eliminar esa sustancia, diferente a la vía respiratoria, que no lo podemos hacer tan rápido.